Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Un jueves nublado, jueves 6 de noviembre de 2025. Aquí estamos en Radio Cultura, comenzando otro programa de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves de 16 a 17 horas. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación: por un lado tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar mail por favor a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. El viernes 7 de noviembre, o sea mañana, a las 19 horas, tendremos un concierto de cámara con el Cuarteto Fénix Madera, con relación a la Fiesta Nacional de la República Checa, celebrando la Fiesta Nacional de la República Checa, que fue el 28 de octubre. El lugar es la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575 en Cava, el Salón Dorado, que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gentilmente nos ofreció para hacerlo. Organiza Centro Cultural Checo de Argentina, con el patronazgo de la Embajada de la República Checa y con la ayuda invalorable, repito, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada es gratuita con inscripción previa a centroculturalcheco@hotmail.com. Por otro lado, les quería comentar una grata noticia, y es que el director Diego Cosín, ¿se acuerdan de La Peste Blanca, la obra que estuvo 2 meses en cartelera, basada en la obra de Karel Čapek, el escritor checo? Bueno, Diego Cosín fue nominado al premio de teatro independiente como director, o sea, por su dirección en La Peste Blanca. Así que le deseamos el mayor de los éxitos. Por otra parte, este domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas tendrá lugar la celebración de la Fiesta Nacional también en la Asociación Český dům, en Choel 52, Valentín Alsina. Ya no hay lugares, así que no les puedo pasar teléfonos para reservar porque no cabe un alfiler, me dijeron. Bueno, y continuando con nuestras efemérides, el próximo 11 de noviembre, o sea, el martes próximo, se celebra Svatý Martin. Aquí también es San Martín, o sea, que está basado en San Martín de Tours, y de hecho es el patrón de la ciudad de Buenos Aires. Pero Svatý Martin, San Martín, se celebra en muchas partes del mundo con distintas variantes. En estas semanas tiene lugar una serie de tradiciones y fiestas populares que nos llevan, poco a poco, a las fiestas más importantes del año, las fiestas de Navidad. Las costumbres populares reflejan no solo el calendario cristiano, sino también la sabiduría y el modo de vivir del pueblo. Según la traducción popular checa, el 11 de noviembre, el día de San Martín, Svatý Martin, anuncia la llegada del invierno, Príchod zimy.
el dicho más conocido dice: San Martín llega en un caballo blanco. Svati Martin przyjeździ na bilem koni. En la vida de campo, el día de San Martín era especial, pues en esta fecha se finalizaba el año agrícola. Se firmaban nuevos contratos entre los granjeros y paisanos, los labriegos recibían el sueldo anual o se celebraban mercados de ganado. El menú era pato u oca asado, svatomartinska husa, o svatomartinske rohliki para los dulces, que son unas masas dulces rellenas con semillas de amapola y pasas. Pulniene maken arrozinkami. Esta celebración tiene, como les digo, un aspecto pagano, que es el que más prevalece en la hoy República Checa, y especialmente entre los chicos. Hay muchos poemas, varios. Yo les voy a leer uno y después les voy a decir, es muy infantil, pero todo el mundo es como decir, arroz con leche, me quiero casar, bueno, algo así. Bueno, para Svati Martin todos los chicos y los grandes dicen algo así como: Jede Martin na koniczku, slyšis cinkat podkovičku. Podkovičky pěkně zvoní, na neví se vločky honí. Louky pole, vše je bílé, do Vánoc je jenom chvíle. ¿Qué dije? Martín cabalga un caballo, se oye el tintineo de una herradura. La herradura suena suavemente, los copos de nieve se persiguen en el cielo. Prados, campo, todo es blanco. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Escucharemos Svati Martin Pisen, o sea, una canción, a capela por Jitka Friedlova. Martin, svatý Martin, jeho kůň nese směle vdál, jen sníh a vítr jej provází. Svatý Martin jel v srdci radost měl, jeho tělo jen plášť měkce hřál. Tam v bouři sedí chudák, nemá důmní šať. Ach, smiluj se, o Pane můj, sice zahynu věrnou smrti tu, sníh mraz spálí tvář mou nebohou. Martin, svatý Martin, zbrzdí koně svého před chudákem, oč jeho se sklání nad mužem. Svatý Martin hned plášť svůj z rámen sňal, chudákovi z něho půlku dal. Martin, svatý Martin, tiše odevzdá svůj teplý plášť, tu žebrák z díky klobouk sňal. Svatý Martin však spěchá cestou dál, v ruce drží svého pláště cár. Bueno, y ahora que ya entramos en clima, vamos a ver cómo se celebra en la parte más seria o cuáles son los antecedentes de esta celebración. Les hago notar, el jueves pasado, yo les comenté, hablamos que le dedicamos al violonchelo y a Mstislav Rostropovich, les comenté que justamente el 11 de noviembre de 1989, 2 días después de la caída del muro de Berlín, él interpreta la suite número 2 para violonchelo de Johann Sebastian Bach delante de las ruinas. Justamente era una fecha
para los checoslovacos de entonces muy significativa, ¿no es cierto?, el 11 de noviembre. Yendo un poco a la parte más formal de la celebración, decimos que la fiesta de San Martín se celebra el 11 de noviembre en conmemoración del día del funeral de San Martín de Tours. La fiesta se ha extendido en la cultura popular más allá de su origen religioso, como le dijera, y se celebra en algunos países independientemente de las creencias religiosas de cada cual. La festividad no altera el carácter laborable del día en que se celebra, es decir, si el día es laborable, se trabaja normalmente. Orígenes y costumbres. La festividad se originó en Francia y se extendió a muchos lugares en Europa y América, coincidiendo con el final de la octava de Todos los Santos y de la época de la cosecha. Típicamente se consumen productos recién cosechados y animales recién sacrificados, como gansos en Alemania y cerdos en España. Reflejo de esto es la expresión "a cada cerdo le llega su San Martín". Nosotros decimos también "a cada santo le llega su San Martín", pero son variantes de este San Martín, que tiene distintas expresiones en variados idiomas. A pesar del nombre cristiano de la fiesta, el antropólogo James George Fraser apunta en su obra La rama dorada a un origen pagano de la misma. La romería portando el fuego sagrado sería un ritual de fertilidad precristiano, extendido por toda Europa occidental. Como les digo siempre, a veces o casi siempre, las leyendas se entrelazan con hechos reales y uno termina no sabiendo dónde comienza la realidad y dónde termina la fantasía. En República Checa, San Martín es el santo patrón de los gansos, los soldados, los caballos y los viticultores. Se dice que viene montado en un caballo blanco y que trae nieve y frío al país, y coinciden más o menos con la venida del otoño. Según la tradición, San Martín llega cada año el 11 de noviembre a lomo de un caballo blanco, trayendo consigo el comienzo del invierno, no del otoño, perdón. Pero ¿qué le sucedió realmente? ¿Quién fue y qué le aseguró su sacramento y gloria eterna? Para aclarar estas preguntas debemos remontarnos al pasado, concretamente al siglo IV después de Cristo, a la ciudad de Tours, en lo que hoy es Francia. Allí trabajó el santo, obispo, ermitaño y también soldado romano. ¿Cómo encajan estas tres vocaciones aparentemente tan distintas? A Martín no le gustaba llevar uniforme militar, pero se tomaba su deber muy en serio. Sin embargo, su compasión por los débiles era incluso mayor que su sentido del deber. Cuenta la leyenda que compartió su capa militar con un mendigo. Este episodio es el más famoso de su vida y es un mensaje que ha perdurado durante 17 siglos. La fama de este santo perdura hasta nuestros días y no solo en el calendario. Las fiestas de San Martín se celebran en toda la República Checa en su día. ¿Sabes por qué se sirve ganso en esta ocasión? ¿Y qué pasó después de que Martín dejara el ejército? Como probablemente puedas imaginar, se volvió a Dios. Fundó un monasterio en Tours, pero a los dignatarios de la iglesia no les caía muy bien. El tema de los gansos es un poco mítico, pero siempre en las pinturas y en las fotos se aparece él viniendo en un caballo blanco acompañado por toda un grupo extenso de gansos blancos también. El ganso de San Martín y la Revolución de Terciopelo, 1989, por eso tan mítico que Rostropovich haya cantado el 11 de noviembre, su cello era el que cantó delante de las ruinas
del muro el 11 de noviembre de 1989. Dice que las tradiciones de la celebración de San Martín se remontan a la temprana Edad Media, pero la parte gastronómica se ha vuelto popular en los últimos años, apunta el chef Jan Pipal. La tradición del ganso de San Martín fue redescubierta después de la Revolución de Terciopelo. En los últimos 10 años ha vivido un gran auge. Vendemos alrededor de 900 muslos de ganso cada año, más unos 40-60 gansos enteros. O sea, todo termina siendo un lindo negocio. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vamos a escuchar, para cerrar el capítulo de Svati Martin, la canción Svati Martin por Martin Hoyur, un popular cantante checo que la interpretará con acompañamiento. Vřeťa a Cirda byly z téže lhoty, 2 světla v naší kasárenské bídě. Znali hrát na všecko, neznali noty, říkali, synku, civil přijde a my tě zveme na mladé, a my tě zveme na mladé. Takové víno pijí vládáři v utopii, a nebo princezny z Panenských ostrovů. Měsíčné noci bledé nám svatý Martin jede. Když cinkneš sklenkou, kůň ztratí podkovu. Přijel jsem večer těsně před Martinem, po 7 schodcích se stoupil jsem dolů. Vzduch voněl uzeným sýrem a vínem, byl šťastný, že jsme spolu, no a s tím jejich pokladem, no a s tím jejich pokladem. A byl tam s nimi také jistý Vlasta, pan farář někde od svatého Jana. Nábožně pozvedal, s vínem se laskal, zvláště ty táhle zpíval s náma. První 3 litry pod tónem, první 3 litry pod tónem. Řekli, že musím počkat do půlnoci, až na Martina sklenky cinknout mohou. Zákony ctíme, nejsme přece cvoci, kázal pan farář vratkých nohou a rozmazaných obrysů, a rozmazaných obrysů. V paměti díry, prostřílené broky, kostelní zvony dolehly k nám zvenku. Slyšel jsem kopyta, pak něčí kroky. Ten, který vešel, zvednul sklenku. Martin si s námi připí, Martin si s námi připí, Martin si s námi připí. Takové víno pijí vládáři v utopii, a nebo princezny z Panenských ostrovů. V měsíčné noci bledé nám svatý Martin jede. Když cinkneš sklenkou, kůň ztratí podkovu. Y cerrando nuestra celebración de
por adelantado de Svati Martin, acabamos de escuchar Píseň Svati Martin, canción de San Martín, por Martin Hodur, un popular cantante checo con acompañamiento. Entonces, Svati Martin, terminado. Tenemos que tratamos de no dar malas noticias, pero en esta situación no podemos dejar pasar que el pasado martes 4 de noviembre, lamentamos realmente profundamente tener que informar que falleció en Praga Dominik Duka, antiguo arzobispo de Praga, cardenal y disidente, a los 82 años. En Praga se lo recuerda como un luchador por la libertad y la democracia en tiempos de comunismo. Por supuesto, como nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, sus detractores le acusan de algunas cosas, pero eran tiempos muy difíciles y realmente él luchó mucho por la Iglesia Católica y por los cristianos en épocas donde estaba prohibido tener una religión. Así que realmente le deseamos que tenga un descanso en paz. Ahora continuamos con dos invitados. Uno musical, que es Bohuslav Martinů, que naciera en Polička, Bohemia, en 1890 y falleciera en 1959 en Liestal, Suiza, muy enfermo y trasladado a Suiza en aquella época desde Francia, que era donde se había exiliado con su esposa. Hablamos mucho de Bohuslav Martinů en otros programas, en un futuro prometo reiterar, pero yo quisiera hoy hablarles sobre Miloš Havel y haremos algunos cortes musicales con nuestro querido Martinů. Miloš Havel vivió entre 1899 y 1968. Justamente año crucial. ¿Quién fue Miloš Havel? Fue un símbolo del cine de la Primera República, recientemente celebrando el 28 de octubre. Sin embargo, su vida es también un pequeño capítulo de la turbulenta historia del siglo XX. El magnate cinematográfico de la Primera República, Miloš Havel, nació hace exactamente 126 años. En realidad nació el 3 de noviembre, ya hoy es 6. Se dedicó al cine desde los 18 años. Fue propietario de la mayor productora de la Primera República, Lucerna Film. Para aquellos que han estado en Praga, les suena Lucerna, el edificio completo que fue de la familia Havel. Justamente él forma Lucerna Film. Su nombre está ligado a la fundación de los estudios cinematográficos Barrandov, donde se filmaron tantísimas películas, y al desarrollo de la cinematografía checoslovaca en el periodo de entreguerras. Entre 1937 y 1945, Lucerna Film produjo varias películas de éxito de las décadas de 1930 y 1940. Películas de esos años han perdurado hasta nuestros días, como La polilla nocturna, Eva Tropis, Low Posti,
La abuela y la chica de azul. Aunque la dirección de la compañía en la década de 1930 fue acusada de ser pro-alemana, los alemanes, inmediatamente después de la ocupación, intentaron despojar a este Havel de los estudios. En el verano de 1939, año ya muy candente, fue arrestado y tras varias semanas en el Palacio Pechka, se vio obligado a aceptar la pérdida de la mayoría de las acciones de la compañía. Sin embargo, los alemanes conservaron la gestión de los estudios. Para mantener su posición, Havel tuvo que negociar frecuentemente con los ocupantes alemanes. Los miembros de la resistencia checa estaban particularmente descontentos con las fiestas que organizaba el productor de cine. A estas fastuosas fiestas asistían tanto personalidades del cine, incluidas actrices famosas, como miembros importantes del SD, la Gestapo y empleados de la oficina del protector del Reich. Tras la guerra, Havel fue acusado de... Miloš Havel, quiero aclararlo, fue acusado de conducta indecente durante la ocupación, supuestamente por mantener un contacto con los alemanes que excedía lo estrictamente necesario, obsequiarles regalos y sobornarlos. La gran mayoría de los trabajadores del cine testificaron a su favor, pero esto no pudo modificar la sentencia. Sin embargo, en diciembre de 1947, el proceso se archivó por falta de pruebas. Miloš Havel perdió Lucerna Film, que existió entre 1912 y 1949. En 1952 logró escapar a Múnich, donde fundó un restaurante. Falleció en febrero de 1968, siendo propietario de una floristería. Esta información que les doy está basada en una publicación de la radio checa, Plus, sería ČT24, como si fuera TN para nosotros. Bueno, es una de las radios especiales. Y para amenizar un poquitito, vamos a escuchar ahora del álbum Works Inspired by Jazz and Sport, el jazz, un movimiento para voz y orquesta, Halbright 168, obra de Bohuslav Martinů, con el coro de Lubomir Panka. 4 minutos 25.
Acabamos de escuchar el jazz, un movimiento para voz y orquesta, Halbright 168, obra de Bohuslav Martinů, con el coro de Lubomir Panka, del álbum Works Inspired by Jazz and Sport. Es interesante, o sea, elegí a Martinů para acompañarnos en este relato sobre Miloš Havel, porque eran coetáneos. Miloš Havel nació en 1899, Bohuslav Martinů en 1890, y Havel fallece en 1968, Martinů un poco antes, en 1959. O sea que esta sería la música que se escuchaba en aquellos tiempos. Continuando con Miloš Havel, que nació concretamente el 3 de noviembre de 1899 y falleció el 25 de febrero de 1968, fue un productor de cine y ejecutivo de estudio checo. Fue director de la productora, como dijera antes, Lucerna Film, fundada por su padre en 1912. También fue presidente del estudio cinematográfico AB, que construyó sus nuevos estudios de Barrandov, en 1932. Permaneció al frente del estudio durante la ocupación alemana de Checoslovaquia. Tras la Segunda Guerra Mundial, sus actividades durante la guerra fueron duramente criticadas y fue juzgado por cargos relacionados con la colaboración con la Alemania nazi. Aunque fue absuelto, se le prohibió trabajar en la industria cinematográfica, abandonó el país y se instaló en Múnich. Era tío del presidente checo Václav Havel. Cuando hablan de su padre, era el padre también de Václav Havel, quien le ayuda a hacer en los nuevos estudios Barrandov en 1932. Antes de continuar, quería, especialmente para aquellos que estuvieron, pero también para aquellos que no estuvieron, Lucerna es un lugar mítico donde hay restaurantes, hay locales que se alquilan para fiestas, hay una confitería hermosa en el primer piso y hay un teatro, un cine-teatro, donde se dan las cosas más importantes y los extranjeros vienen allí. Todos los años en el Teatro Lucerna, cine-teatro, hay un ciclo de cine argentino que lo organiza la Embajada de la República Argentina allá, que ya es un clásico. En el hall hay una escultura que realmente representa el humor checo y es una escultura de Czerny, de David Czerny, donde colgado del techo aparece un caballo con su jinete, pero al revés, o sea que el jinete está con la cabeza dirigida al piso. Todo el mundo llega y dice, ¿cómo puede estar colgado al revés? Es no sé si una burla, pero es un humor del caballo justamente de San Venceslao, que está en la plaza principal frente al museo. Si van a Praga, no pueden dejar de visitar el complejo, porque es un complejo, Lucerna, que la entrada es por la calle, la Ulice Vodička. Dicho esto, o sea, ya no es de los Havel, ese edificio, entiendo, pero tiene fotos y recuerdos de lo que fue la familia Havel desde los padres, ¿no es cierto?, de Václav y de Miloš. Como les dije, Havel era tío de Václav Havel y en 1999, en el centenario del nacimiento de su tío Miloš, Václav Havel organizó una fiesta allí para conmemorar el centenario del nacimiento de su difunto tío. Desde 2016 se encuentra en desarrollo una película sobre la vida de Miloš Havel con guión de Jan Novák. En una reseña
de la biografía de Miloš Havel, Ana Batistova escribió: su breve militancia en la Liga Nacional Fascista, sus vínculos con la masonería, los servicios de inteligencia checos y alemanes y la revelación de que uno de sus amigos era un agente doble no hacen sino aumentar la ambigüedad, lo que, por un lado, nos impide definir su carácter de forma simplista. Por otro lado, como argumenta el autor de su biografía, esta ambigüedad probablemente le permitió ayudar a la industria cinematográfica nacional y, en última instancia, salvarla de manos alemanas. Escucharemos ahora 3 madrigales para violín y viola, dueto número 1, Poco Allegro, de Bohuslav Martinů, en la interpretación de Jan Pieruška en viola y Jiří Hurník en violín, del álbum The Viola of Bohuslav Martinů. 4 minutos 18.
Acabamos de escuchar 3 madrigales para violín y viola, dueto número 1, Poco Allegro, de Bohuslav Martinů, en la interpretación de Jan Pieruška en viola y Jiří Hurník en violín, del álbum The Viola of Bohuslav Martinů. Bohuslav Martinů tenía un especial, cariño, vamos a decirle, a la viola, y compuso muchos temas donde se incluía la viola y por supuesto acompañando también el violín. Dentro de esos temas vamos a escuchar Divertimento de la Serenade Cuarta para violín, viola y pequeña orquesta, en este caso, el segundo movimiento, Andante Moderato, de Bohuslav Martinů, por supuesto, en este caso en la interpretación de la Orquesta de Cámara Checa, bajo la batuta de Andreas Sebastian Weber, con Jan Pieruška en viola y también Jiří Hurník en violín, del mismo álbum. Acabamos de escuchar Divertimento de la Serenade Cuarta para violín, viola y pequeña orquesta, el segundo movimiento, Andante Moderato, de Bohuslav Martinů, en la interpretación de la Orquesta de Cámara Checa, bajo la batuta de Andreas Sebastian Weber, con Jan Pieruška en viola y Jiří Hurník en violín. El álbum, este tema pertenece al álbum de viola of Bohuslav Martinů. Y como vamos llegando ya, todavía faltan unos minutos, hoy tenemos regalito, bonus track. Recuerdan que el jueves pasado estábamos hablando del cello, estábamos hablando de Rostropovich, y también de otros. O sea, Rostropovich, mientras vivió, fue el chelista del mundo, sin lugar a dudas. Pero en la actualidad hay dos croatas que realmente, uno me refiero a Lukas Šulić, que es esloveno-croata, y a Stjepan Hauser, que es croata. Ellos formaron un dúo
que se llamó Dos chelos, realmente memorable, y después, como cada uno quiso hacer su carrera, se separaron, pero siguen siendo sensacionales. Aquí rescatamos la canción a la luna de la ópera Rusalka de Antonín Dvořák en la interpretación justamente del croata Stjepan Hauser como solista en cello y la Orquesta Sinfónica de Londres. 6 minutos 25. Con la canción a la luna interpretada por Stjepan Hauser como chelista y la Orquesta Sinfónica de Londres, los despedimos hasta el próximo jueves, que nos visitará el señor Philip Kanda. Así que, ¡ahoy!